Hoy vamos a hablar de la formación de la sociedad industrial, el mundo del norte. La vez pasada estábamos viendo cómo se va a formar el espíritu del norte. Entonces habíamos dejado a los del sur allá con las consecuencias de la guerra de secesión y habíamos empezado a conformar el mundo del norte, y lo habíamos empezado a conformar a partir de las migraciones, de un proceso gigantesco de migración que va a aumentar su tamaño y su población y su densidad y su proyecto a un grado increíble, a gran escala. Entonces estábamos viendo que había una línea que dividía al norte del sur, que era la línea Manson-Dixon, y cómo los del sur se llamaban por esa línea a sí mismos Dixie, y la música que tenían la llamaban Dixieland. Todo lo que tenía que ver con ellos era Dixie. Bueno, pues de esa línea para arriba se van a llamar Yankees. Si los del sur son Dixies, los del norte son Yankees. Y son Yankees por un vocablo que viene de varias procedencias. Por un lado, cuando Nueva York era Nueva Ámsterdam y había una cantidad increíble de gente holandesa allá, ellos tenían nombres que se llamaban Jan, entonces les decían Yankees por la cantidad de, digamos, de nombres parecidos a Juan. Cuando se produce la guerra de independencia contra Inglaterra, Inglaterra le dice a los rebeldes americanos que se están rebelando contra ella, le dice Yankees. Cuando estalla la guerra de secesión, los del sur le dicen a los del norte Yankees. Originalmente el vocablo se refería solamente a la gente de Nueva Inglaterra, pero después se va a volver de todo el norte. Y más adelante, como este país no tiene un gentilicio propiamente dicho, porque Estados Unidos pueden ser los Estados Unidos de México, o pueden ser muchos otros estados federales, tampoco americano, porque eso va para todo el continente, norte, centro y sur. Entonces, con el tiempo y con la integración y el predominio del proyecto del norte sobre el sur y la unificación de todo el país, este vocablo de yankee se hará extensivo a todos los ciudadanos del país de los Estados Unidos y se les conocerá como los Yankees. Y uno de los equipos más importantes de béisbol serán los Yankees de Nueva York, que harán que este nombre sea muchísimo más relacionado con la formación de una identidad nacional y con el deporte que a ellos los va a recorrer de un extremo a otro, que es el béisbol, cuando aparezca en nuestro relato. Entonces, esta es la historia de los Yankees. Entonces, los Yankees tienen un espíritu completamente diferente al del sur. Están imbuidos por las ideas del siglo XIX, están imbuidos por la idea de progreso, están imbuidos por la idea de la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución tiene varias variantes. Por un lado, habla de las sociedades que pueden mejorar a medida que se van consolidando, y la formación de la sociedad industrial va a reforzar esa idea de progreso. Por otro lado, también
el proceso de selección natural entendido, transportado a las sociedades humanas, va a tener gravísimas consecuencias, porque también les va a dar la idea de que ellos son superiores por la formación del proyecto industrial y que lo suyo es un destino manifiesto. Eso ya lo teníamos desde las épocas religiosas, pero con la teoría de la selección natural ellos se sienten superiores, por un lado, por el destino manifiesto, por el otro lado, porque los europeos, al haber desarrollado el mundo industrial, sienten que el suyo es un proyecto más civilizado que otros. Esto a los europeos les justifica el invadir a otros pueblos que tienen diferentes códigos de relación con el mundo, que porque los están civilizando. Y la versión norteamericana de esto, la versión yankee de esto, es creer que los pueblos indios son menos desarrollados que ellos porque no tienen un proyecto industrial, y que por lo tanto, por un destino manifiesto, estos pueblos van a desaparecer como un acto de expansión del progreso y de la civilización. Así que en este discurso también hay un problema gravísimo para los pueblos indios, que de aquí en adelante van a empezar todas las guerras hasta su final derrota, por el discurso primero y luego por el desarrollo de la revolución industrial misma. La misma industrialización, cuando empiece a expandirse, va a ser imposible la vida para las comunidades indias, porque va a desalojar sus manadas, su mundo nómada, hasta que finalmente ya no puedan sobrevivir en ella. Entonces aquí se va a formar todo un espíritu que es, digamos, de pujanza, de servicios y de inventos, que va a modificar la faz de la tierra. Muchas cosas van a estar cambiando. Los emigrantes que habían traído estas canciones que estuvimos escuchando en el proyecto pasado, en el programa pasado, estas canciones que habíamos escuchado de Irlanda, estas canciones de Escocia, toda esta música en América va a tener su propia transformación. Todo lo que viene en los barcos de migrantes se va a mezclar y va a formar un nuevo producto totalmente distinto en este famoso caldero del que estamos hablando. Ese producto, siendo una fusión de todos, es un producto específico, diferente y distinto, que son los americanos, que son, digamos, los yanquis. Esto ya es la gente de Estados Unidos. Esto lo vamos a ver en la música, cómo se va modificando a través del folclore, y lo vamos a ver en los inventos, y vamos a ver cómo ellos van añadiendo un toque propio a todas las influencias que llegan de los barcos, hasta crear una sociedad diferenciada de donde vinieron, nueva y distinta, con una identidad creada a partir de su propio suelo, que es la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo la música que venía con ellos se va a convertir ahora en folk. Ese es el origen del folk americano, y más adelante el folk americano junto con la música negra crearán en el siglo XX el fenómeno del rock. Entonces el folk es esa música de los emigrantes, pero ya tocada en Estados Unidos por gente que ya ha nacido allá y que ha adaptado los sonidos que trae de ultramar a los sonidos de esta nueva tierra. Here I am standing at your window again, waiting for you to say go away or come in. I'm your locked door's worst knocker, I'm your curtain's best friend. Trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Friends ask about me, you say I can. Esos sonidos que vienen de las emigrantes, que se vuelven el folk americano, van a crear una línea musical que después, cuando lleguemos a los mediados del siglo XX, nos van a llevar a los trovadores que se habían realizado desde las épocas de las huelgas, de los épocas de Woody Guthrie, y que luego tomarán en la voz de Bob Dylan esta larga línea que va formando del folk americano.
Los folcloristas que van a tener ellos van a ser maravillosos, porque va a ser desde Bob Dylan hasta Crosby, Stills, Nash & Young, Leonard Cohen, una cantidad de gente va a salir de esta vertiente que va recorriendo todas estas historias para convertirse en el folk americano. Hasta la música negra en el norte suena distinto, tiene otro sentimiento, tiene otra mirada, tiene otra sonoridad totalmente diferente, porque de ahí van a salir más adelante la música soul, el funky, una cantidad de cosas. Después, cuando se invente el rock, van a salir sobre un sonido totalmente diferenciado, creado en un mundo industrial, creado en Detroit, creado en una propuesta totalmente diferente a la del sur. Hasta eso tiene otro sonido. El sonido de las comunidades negras en el norte es otra cosa, porque es un mundo que va a crear el mundo industrial, y eso va a permear la mentalidad de todos en este proyecto del norte. Entonces esto va empezando con la idea de progreso, con la idea de que la máquina y todos los inventos van a mejorar la vida del hombre, la van a hacer, lo van a liberar del agobio de la vida cotidiana, lo van a liberar de toda la fuerza de un trabajo manual, y lo van a crear hacia un mundo diferente y mucho mejor, que ellos consideran desarrollado, y con los recursos que tienen y el fenómeno de la migración, pues esto va a tener una fuerza dinámica muy grande. La revolución industrial en Europa se dio de una manera, digamos, profunda, fuertísima, pero paulatina. Aquí este proceso va a ser aceleradísimo. Esta gente se va a industrializar en muy poco tiempo, porque dinamiza la migración, el proceso que en Inglaterra se dio gradualmente. Entonces, cosas que estaban pasando en Europa, aquí se aceleran y se hacen específicas de una manera particular. Entonces se van modificando muchísimas cosas acá, y todas estas influencias van a dar una nueva misión, no solamente a nivel macro, o sea, no solamente las grandes transformaciones que nosotros hemos visto, como el telégrafo, el ferrocarril, la luz eléctrica. Todo eso evidentemente cambia el planeta en su conjunto, pero hay una cantidad de pequeñas cositas que van a crear el mundo industrial, que son muy importantes, que van a crear los verdaderos cambios en la vida cotidiana. Son tan sutiles que ni siquiera las vemos, que nos parecen que siempre han estado ahí. Casi que ni siquiera imaginamos el mundo antes de que estas cositas se inventaran, pero se fueron inventando una a una, y cada una de ellas va a modificar el entorno y la vida de una manera tan significativa en su conjunto como los grandes inventos que estamos acostumbrados a asociar con la sociedad industrial. Entonces, son en realidad redescubrimientos, cosas que ya habían sido inventadas hace mucho tiempo, pero que fueron redescubiertas. O sea, lo que hace este proyecto del norte es sacar a la luz cosas que muchas sociedades conocían, muchas culturas tenían desde hace mucho tiempo, pero cuando el flujo de la historia dejó de pasar por esas regiones, se olvidaron o se quedaron interrumpidas. Por ejemplo, la máquina de vapor, que es por excelencia el producto de la sociedad industrial, la conocían en Alejandría, ya en los tiempos de Alejandría. Pero Alejandría quedó por fuera, ya después pasó el esplendor de Alejandría, ya la continuidad de este invento no se dio y quedó ahí. Y entonces es en Escocia
Cuando Watts va a inventar la máquina de vapor, cuenta la leyenda que la máquina de vapor fue un invento, digamos, entre los seres mágicos que habitan la tierra de los escoceses están los gremlins. Los gremlins originalmente ayudaban a los hombres a descubrir y a hacer inventos y a mejorar su vida. Y dicen que fue un gremlin quien llamó la atención de Watts sobre la fuerza que tenía una tetera al botar la tapa con el vapor. Que Watts a partir de eso desarrolla la máquina de vapor, pero que no le va a dar ningún crédito a los gremlins. Y como no le va a dar ningún crédito a los gremlins, ellos se van a vengar. Y así se dice que cuando las máquinas se dañan sin ningún motivo y usted las revisa y nada les pasa pero no funcionan, eso lo llaman el efecto gremlin, porque dice que son los gremlins que quedaron olvidados de su participación en la revolución industrial. La máquina de vapor, que era un antiguo invento griego, pues va a llegar en forma de la revolución industrial. Esa máquina de vapor, en su redescubrimiento, es una versión escocesa. De ahí van a empezar los franceses a utilizar la hojalata para poder conservar la comida. Es muy importante conservar la comida en los ejércitos napoleónicos porque es mucha gente moviéndose. Entonces, utilizando las hojalatas, van a aplicar la máquina de vapor, digamos el principio del vapor a la cocina. Nuestra primera fase de inventos están en la cocina. Entonces los van a meter dentro de lo que van a ser las hojalatas, y con el principio del vapor ellos van a empezar a crear algo que es la primera versión de una olla express, pero grandísimas. O sea, ya la olla doméstica, la pitadora o la atómica que llaman los paisas, eso ya es de los 50, es ya después de la bomba atómica, para que tenga ese nombre. Pero la olla, para empezar a, digamos, a ablandar carne que es demasiado dura a través de la técnica del vapor, lo empiezan los franceses en la era napoleónica. Esos inventos, cuando vayan llegando todos los franceses, vayan llegando también a América, en América les van a empezar a dar diferentes toques. Uno de los toques es que se va a utilizar el enlatado para poder conservar la comida, ¿sí? Y van a empezar a inventarse la leche deshidratada para poderla conservar. Se van a empezar a inventar las cafeteras. En todas las películas de vaqueros, el vaquero está preparando en esas fogatas nocturnas un buen café y destapando una lata de frijoles. En Estados Unidos, estos inventos de la hojalata y todo eso van a dar origen a un invento que es el abrelatas. Antes las latas se abrían a bayoneta o a bala, muy berraco, muy tenaz. Entonces ellos que se inventan es una hoz, sí, con el principio de una bayoneta, y hacen y abren las latas. El abrelatas con la hojalata, con la cafetera, alimenta a los vaqueros en esas noches mientras tocan las guitarras y se escuchan sus músicas, todas estas músicas folclóricas que nos van acompañando en la era de los inventos. Con el vapor, pero con la comida precocida por el vapor, usted no tiene tanto problema para conservarla. Antes los alimentos se conservaban solamente a través de las especias, solamente a través de los aliños o a través de la sal, y por eso tocaba ir hasta la India para traer pimienta, porque de eso dependía la conservación de los alimentos. Con las tecnologías del vapor y de los enlatados, los alimentos se pueden conservar por largo tiempo.
pueden superar las estaciones, pueden acompañar a la gente en esas rutas eternas hasta llegar a Oregón y pueden alimentar grandes tamaños de población. Entonces empieza por un lado eso. De la propia cosecha de los padres peregrinos habíamos visto cómo estaban los cereales, el Kellogg's, que era un proyecto de salud, un proyecto de vida con la naturaleza, y se va a desarrollar por ahí todo el tema de la avena, que también lo tenían los cuáqueros, y eso va a alimentar mucha gente. Por otro lado, los polacos van a traer la pastelería, y los polacos, para acompañar el café vienés, se van a inventar un panecillo que llaman croissant. Como el invento es polaco, pero es en Viena, el croissant tiene una forma de media luna, porque estaban en ese momento en guerra contra los turcos, cuyo símbolo era la media luna, así que comerse un croissant era como una manera de hacer un símil de derrota a los turcos, porque se comían las medialunas, que eran los croissants. De Holanda va a llegar, dentro de toda esta migración de pastelería, una cosa que se llama la dona. Eso donut lo llamaban ellos, pero la dona es completamente redonda. En Estados Unidos empiezan todos los toques personales que van a modificar las cosas. Ellos en realidad lo que hacen es añadir un toque a las cosas que vienen con los emigrantes, pero ese toque es importante porque le va a dar el contenido americano. A un tipo que se llama Hanson Gregory se le ocurre, para que este pastel, que es la dona, se pueda fritar de una manera homogénea, abrirle un hueco en la mitad. ¿Cómo le parece? Para gloria de Homero Simpson. Entonces le abren un hueco en la mitad y se cose mucho mejor y se vuelven las donas. Y eso en 1847 en Rockport, en el estado de Maine, le van a hacer una estatua al tipo que se inventó las donas, y ahí empieza también la leyenda en que en Norteamérica cualquiera se puede hacer rico inventándose un hueco, rico y famoso por inventarse un hueco. O sea que todo es posible. El mundo de los inventores. Están llegando los alemanes. Los alemanes traen salchichas porque así es, por los perritos, por la forma de la salchicha con respecto a los perros que ellos veían. Esto, traducido al inglés, teniendo en cuenta que se come caliente, pues es un hot dog, un perro caliente, ¿sí? Entonces le van a poner pan, que ya traían los alemanes. Los alemanes llamaban las cosas de acuerdo con sus ciudades. De Hamburgo traen la idea de coger carne de menor calidad de la res. La carne de menor calidad, si se pica y se aliña, pues sabe mejor. O sea, esa carne hay que aliñarla porque no es de muy buena calidad. Entonces la aliñan y le ponen pan. La idea del pan con una porción de carne adentro está hasta en los egipcios, data de esa época, pero se viene a popularizar con este fenómeno de la migración, llegando los alemanes con el nombre de hamburguesa. Entonces así se van transformando los alimentos, ¿sí? Van llegando todas estas historias para la gente nerviosita, que necesita estar como ocupada. El general Santana, en las épocas de la guerra entre Estados Unidos y México, todo el tiempo estaba mascando un antiguo invento de los pueblos aztecas, que era el chicle. Entonces ese chicle, ahí es cuando se lo pillan los yanquis, la gente de Estados Unidos, y después de eso lo van a inventar para el estrés, para tranquilizarlos, y hay un tipo que le va a poner sabor. El tipo se llama Adams y le pone sabor a eso, ¿sí? Y lo hacen tiritas, y además se inventa una maquinita donde usted mete una moneda y le sale eso, y así empieza el mundo de los chicles. Van llegando los belgas con un invento que es belga, pero que se conoce de otra manera, que es la papa a la francesa, pero en realidad eso es belga. Pero uno de esos, que tenía un restaurante en Estados Unidos, le dijeron que las papas estaban muy gruesas. Entonces el tipo se ofendió y las cortó tan supremamente delgaditas que no se pudieran coger con un tenedor. Así de delgaditas son ya esas astillas. Esas astillas se llamarían chips. A ese tipo después se fue y formó su propio negocio y cogió esa técnica y volvió esas papitas así, un paquete, empaquetó los chips y luego se inventó una máquina para cortarlos delgaditicos y empiezan las papas fritas, los chips. Durante mucho tiempo más adelante, en el tiempo de la depresión, cuando había tanta hambre, tanta desolación, la gente lo único que hacía era ir al cine
para soñar y comer maíz, porque era lo único que tenían para comer. El popcorn, las palomitas de maíz, van a formar parte de la dieta de los tiempos del hambre. Hay otro tipo que necesita mostrar sus ollas, pero como las ollas se le pega la comida, él quiere mostrar que en su invento, para que mostrar cómo funcionan las ollas, se inventa una cosa para hacer la demostración. Es un hojalatero, tiene la tradición de los gitanos hojalateros que se ven por toda Europa del Este. Él no es gitano, pero su oficio es de hojalatero, entonces le da por ponerle al fondo de la olla algo para que lo brille, para que las señoras lo puedan ver. Se inventa la esponjilla. Con el tiempo la esponjilla va a ser más importante que el negocio de las ollas, y es lo que lo va a hacer rico. Y mucho tiempo más adelante, en un accidente de laboratorio, una sustancia caerá sobre una plancha, una sustancia antiadherente. Nada se le pega a esa sustancia, y cuando alguien ve que esa sustancia no se adhiere a nada, le ocurre ponérsela a las ollas, y eso va a ser el teflón. Mucho tiempo después se va modificando la vida cotidiana. Hay un tipo al que le hicieron le dijeron que se inventara una cosa desechable, y el hombre se quedó mirando al espejo a ver qué sería lo único desechable, y se estaba afeitando y se da cuenta que lo único que era así de efímero era las afeitadas de la navaja, porque es una sola afilada de navaja por afeitada. Entonces se le ocurre con un mecánico inventarse una fórmula en la cual usted se afeite y bote eso. El tipo se llamaba Gillette, y empiezan a crearse todo eso. Los judíos son sastres, y al ser sastres conocen las agujas desde los tiempos en que un camello no podía pasar por el ojo de una aguja más fácilmente de lo que un rico entraba en el reino de los cielos. Desde ahí conocen las agujas. Y en Francia se habían inventado la máquina de coser, pero resulta que la máquina de coser, cuando el hombre que se la inventó en Francia murió arruinado, porque consideraban que eso era un invento demoníaco, casi como pasó también con las textileras en Inglaterra al principio, porque como hacía el trabajo de tantos hombres, consideraban que esto era una cosa terrible, que se pudieran inventar algo que reemplazara el trabajo de tantos hombres. Entonces el que se la inventó en Francia no logró salir adelante con su invento. En Estados Unidos, uno de estos judíos emigrantes le va a poner al invento de la máquina un pedal. Con ese pedal las mujeres pueden pedalear la máquina y al mismo tiempo ir cosiendo en línea recta. Con eso las mujeres pueden ser modistas. La exclusividad de los sastres termina. Todo el mundo puede coser, puede hacer modelos que se puedan repetir, o sea, modelos de prêt-à-porter, y de ahí en adelante se transforma el mundo y llega al mundo de las costureras. El tipo que hizo esta vuelta se llamaba Singer, y aparte de inventarse el pedal, se va a inventar otra cosa fundamental: el vender esa máquina a plazos. El sistema de crédito para vender los electrodomésticos se lo inventa este. Y así van empezando a formarse, a partir de la vida cotidiana, las grandes transformaciones en este mundo industrial. En tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra, surgió un invento que transformaría el sistema higiénico. Empiezan a llegar lo que van a ser la ingeniería sanitaria. Se inventan el inodoro. Ese invento a ella le va a parecer tan fantástico que lo va a imponer obligatoriamente ya más adelante. O sea, ella siempre lo quiso para ella, pero ya para 1848 lo impusieron obligatoriamente para las construcciones que se hicieran de ahí en adelante en Inglaterra. Ese invento lo había hecho John Harrington y se instituyó como un concepto.
Ese concepto se llamaba, el cuarto donde estaba ese invento, se llamaba el armario del agua, water closet. Water porque water es agua y closet porque es armario. La sigla de esto se llama WC. Por eso es que los baños se les dice WC. El aporte americano a este invento cuando llega a los Estados Unidos es el papel higiénico, que se lo va a inventar un tipo que se llama Scott. Con el sanitario y otro invento que tenían los franceses existía ya en Versalles y lo tenía Luis XIV para su uso privado. Era el ascensor. Pero un señor Otis en Estados Unidos va a tomar ese invento y le va a poner un freno, y la demostración que hacía era que se lanzaba, lo descolgaba, pero tenía un freno, lo que lo hace seguro, que la gente no se mate en eso. Con el invento del ascensor, con el invento de la ingeniería sanitaria y este WC, y más adelante con el redescubrimiento del concreto, porque dicen que los egipcios conocían el concreto y con eso hicieron las pirámides. Eso es lo que últimamente se anda manejando como hipótesis. Con estos tres inventos, el concreto, la ingeniería sanitaria y los ascensores, se van a poder hacer los rascacielos. Y los rascacielos van a dar un formato de ciudad vertical completamente diferente a las ciudades europeas, porque se pueden hacer construcciones hacia arriba de muchísimos pisos donde pueda vivir mucha gente. Las ciudades del norte en el futuro van a ser ciudades de rascacielos. Si a eso le añadimos la formación geológica de Manhattan, que la hace terriblemente segura, sí, frente a los terremotos y todo eso, pues será la tierra de los rascacielos, y los grandes ingenieros de Chicago después convertirán todo esto en un arte conceptual que es la arquitectura de los rascacielos. Pero nada de esto es posible sin la incorporación de estos inventos de la ingeniería sanitaria. Un rascacielos sin ingeniería sanitaria no se puede hacer, y tampoco se puede hacer sin ascensor. Entonces se van modificando las ciudades a partir de todos estos inventos. El ferrocarril como tal se lo habían inventado los ingleses, ¿sí? Era la locomotora de vapor y todo eso se lo habían inventado los ingleses, se lo han inventado Stephenson. Y esta locomotora va a ser fundamental para el proceso de industrialización de Inglaterra. Pero Inglaterra es mucho más chiquita que Estados Unidos. Al hacer un ferrocarril en Estados Unidos, con las dimensiones que tenía esa obra, para atravesar de un lado al otro esa nación, como va a ser de grande, usted necesita dormir ahí, porque es muy grande, mucho tiempo en tren. Entonces el invento que le añaden los americanos al tema del ferrocarril es un colchón, es una litera donde usted pueda dormir. Eso se lo inventa un tipo que se llama Pullman, para poder dormir en el ferrocarril, porque son muchísimas distancias. Los ferrocarriles van a ser particularmente importantes en los territorios planos. Esto es una inmensa pradera, y en esa inmensa pradera se pueden hacer muchas vías férreas, y con estas vías férreas viene una migración en unas condiciones más dolorosas. Viene la migración de los chinos. Los chinos huyen de la sociedad confucionista que ha hecho crisis y se ha desintegrado, de una manera brutal, y todavía no haya una nueva manera de recomponerse en el mundo. Entonces los chinos, que se lo habían inventado todo, los chinos hubieran podido desarrollar la sociedad industrial en el siglo I, en la era Han, pero no estaban interesados en eso. Deciden todos los azares del destino que no la van a desarrollar en el siglo I de la era Han, sino en el siglo XXI de nuestra época. Y es ahora cuando sí quieren desarrollar una sociedad industrial que estaban preparados para hacer desde la era de los Han. Los chinos, cuando se desintegra todo el orden, ellos habían inventado absolutamente todo, pero como eran tan discretos, no le han contado a nadie, desde la imprenta para arriba, ¿sí? Ahora, en el siglo XIX, la China se rompe, se resquebraja. El confucianismo, que durante 1500 años les había dado una estabilidad increíble, ahora ya no responde a la nueva sociedad. El colonialismo ha hecho presa de China, lo están invadiendo por todas partes, se experimenta la muerte de los 1000 pedazos, la pobreza es inmensa, las condiciones son intolerables.
y millones de chinos se van para América, y estos millones de chinos uno a uno van a poner los rieles del ferrocarril y van a morir en grandes cantidades en una obra colosal, en un sufrimiento inmenso, en un trabajo muy barato, cosa que hace que los demás les tengan bronca porque abaratan la mano de obra, porque su condición es tan paupérrima que la sola supervivencia es bastante más de lo que tienen garantizado en ese momento en China, y ellos están detrás de la obra del ferrocarril y añadirán una de las características de toda ciudad que hoy por hoy se llame una metrópoli. Para que una ciudad se llame una gran ciudad tiene que tener un barrio chino, un Chinatown, o si no eso todavía no llaman y todavía no pinta. Entonces los chinos llegan en esa época y es sobre sus huesos, sobre su sufrimiento, sobre su tristeza, sobre su perseverancia, sobre sus hombros que se va a desarrollar el gran proyecto del ferrocarril. El ferrocarril modificará la faz de la tierra. Se hace sobre el sufrimiento de los chinos, se hace sobre la avanzada de la compañía Pinkerton, comprando los terrenos o desalojando a la gente de los terrenos por donde van a pasar las estaciones de tren. El caballo de hierro avanza, y el caballo de hierro va borrando a los pueblos de la pradera, porque en la medida en que van avanzando las obras del ferrocarril, van matando los bisontes para alimentar a la gente, y al matar a los bisontes van acabando los rebaños de donde vienen las tribus nómadas. Los pueblos de la pradera viven de la caza del bisonte. Habíamos visto cuando estábamos viendo las naciones indias que hay pueblos del tótem del caribú, del tótem del caimán, del tótem de la cascabel. Los pueblos del tótem del bisonte van a quedar condenados por el avance del caballo de hierro, que en su estrepitosa expansión va a acabar con la comida, con las praderas y con este mundo que se va relegando a medida que van pasando los sonidos del caballo de hierro. Van desapareciendo, lentamente van desapareciendo, no solamente por las guerras, no solamente por los enfrentamientos con los ejércitos, sino por el paso del ferrocarril y la manera como se van agotando las manadas de los bisontes. El ferrocarril que articuló a la India, el ferrocarril que unió la estepa transiberiana del inmenso país de Rusia, el ferrocarril que modernizó a México y que le dio la posibilidad de conectarse uno con el otro, el ferrocarril que recorre distancias planas enormes, porque es que acuérdese que Estados Unidos solamente tiene la cordillera al oeste, a la pura esquina, la Rocallosa. México también tiene en la pura esquina la Rocallosa, India tiene en el borde del Himalaya, pero de ahí para abajo es plana, la estepa transiberiana es gigantesca. Entonces este ferrocarril que está alterando la vida y uniendo a las naciones, aquí permite toda la expansión del proyecto del norte, pero termina con el mundo indio. Las dos cosas van pasando simultáneamente. En la guerra de secesión habíamos visto que si bien los del sur controlaban los ríos y tenían el Mississippi, los del norte tenían los ferrocarriles, y al tener los ferrocarriles tenían una capacidad de abastecimiento permanente que los del sur no imaginaban hasta dónde podía ser eficaz. El caballo de hierro sirve para todo, sirve para el progreso, sirve para la expansión del proyecto del norte,
trae el fin del mundo de la gente india, trae las lágrimas sobre estos pueblos que habían reinado en estas praderas durante milenios y que habían recorrido con los bisontes tantos atardeceres y tantos amaneceres. Esos pueblos se vienen viendo relegados y los pueblos chinos lloran y trabajan la construcción del caballo de hierro, y así se va formando la sociedad industrial. Y cuando la fiebre del oro en California, cuando la locura, que eso lo vamos a ver en su momento, cuando estalla la locura del oro en California, que esto, la gente deja todas las tierras sin cultivar, se consigue una pica y una pala y arranca a acabar en busca del oro a cualquier costo, enfebrecidos. En ese momento, un personaje judío empieza a notar que la ropa se les acaba muy rápidamente por lo violento del ejercicio, por lo fuerte del trabajo. Se consigue una tela muy tosca que en Génova la utilizaban y se llamaba Jenny, y le decían genovés, le decían Jenny, Jean, y esa tela se la consigue y la tiñe de un azul índigo y la remacha, al principio con remaches grandes, luego con remaches chiquitos, porque los remaches grandes se quemaban en contacto con la tierra mucho tiempo y con los metales, y se le ocurre hacer una tela absolutamente tosca con la que se pueda trabajar, y esa tela se llama el blue jean, y el hombre se llamaba Levi Strauss, y se inventa los blue jeans para poder sacar oro a la lata en California, porque la gente anda arrodillada con esa pala enloquecida. Ese blue jean, más adelante, cuando existan los sindicatos y el mundo de los trabajadores organizados, se le denominará al trabajador de cuello de blue jean, blue collar, cuello azul, por el índigo del blue jean. Y mucho tiempo más adelante habrá una película contando la historia de los trabajadores del cuello azul. Hay trabajadores de cuello blanco, son los oficinistas, pero hay trabajadores de cuello azul, que son los obreros. Más adelante, cuando se formen los sindicatos y la historia del movimiento obrero, habrá una película contando cómo se dio eso en la era de la industrialización, y la música que lleva a esa película, que lleva ese nombre, Blue Collar, es la música de Muddy Waters, que nos va dando todo este empuje de la máquina, del cuello azul y del mundo que se industrializa. Va formando el blue jean, los trabajadores, las grandes industrias, se van a ir formando, digamos, las grandes transformaciones se van dando paralelas e integradas con estas pequeñas miradas, con la invención de una tela que permite el trabajo rudo, de una cuchilla desechable, de un pastel con un hueco en la mitad, de la máquina de coser. Todo esto va creando la sociedad de consumo. En un principio son puras necesidades de una cantidad de gente tan enorme y creciente que requiere todo. O sea, una demanda de esas, como son millones de migrantes, hace que usted todos los días se tenga que estar inventando algo, todos los días se está necesitando algo. Y una oferta tan grande como estos recursos ilimitados hace que esa combinación se retroalimente, y por eso el proceso del norte va a ser tan industrializado, tan acelerado en su expansión de la industrialización. Entonces, el ferrocarril va a conectar
el Pacífico con el Atlántico. Las líneas empiezan a trazarse desde cada una de las costas. Para esto, por supuesto, ya llegaba hasta allá el progreso, ¿no? Ya, o sea, ya el proyecto ha llegado hasta allá, quiere decir que mucha gente ha desaparecido. Lo que queda entre una línea y otra del ferrocarril, hasta que se encuentre en la mitad, que no sirva para el proyecto del ferrocarril, estrictamente va a desaparecer y a quedar borrado del mapa. Eso sí, les advierto, el que tenga por ahí cualquier cosita que no le sirva al ferrocarril, lleva. Porque esto es avasallador, y no le digo que van los Pinkerton ahí comprando, hurtando o sacando a la gente de su tierra, la que sea, pero el ferrocarril avanza incontenible, y eso es lo que ya le va a dar el proyecto del Atlántico y del Pacífico, de las dos costas. A partir del momento en que el ferrocarril se conecte, ya el destino manifiesto será irreversible para todo el territorio. Paralelo al ferrocarril va el telégrafo. El invento es viejo, todos estos inventos ya están hace mucho tiempo, los tienen cantidades de sociedades. Digamos, esto de que en este tiempo se inventó el mundo, no, el mundo está inventado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que aquí se conjugan todas estas condiciones para crear un producto distinto que es el mundo industrial. La idea del telégrafo, o sea, la idea de establecer a través de sonidos, porque el telégrafo va a darse a través de impulsos eléctricos que transmitan un mensaje que es una clave Morse. Entonces, eso sí es viejo como el pan. Dicen que en la Edad Media los presos se comunicaban así. Era a través de golpes que se da una clave. Eso es viejo como el pan, ¿sí? Y eso, digamos, las comunicaciones por señales se han dado toda la vida, desde cuando Agamenón a través del fuego le transmitía si la batalla la ganaron o no la ganaron en tiempos de los griegos, desde las épocas de Mulan, en tiempos de los chinos, desde del Señor de los Anillos, a través de humo se comunicaban, a través de los tambores africanos se conocían los resultados de las batallas o de las cosechas. O sea, el invento es viejo, lo que pasa es que aquí se va a unir a un impulso eléctrico y eso lo va a hacer Morse, el de la clave, y eso va a ser sumamente eficaz, y van a empezar a cablearlo paralelamente al desarrollo del tren. Entonces, a medida que el tren iba llegando, se iban haciendo las estaciones, iban haciendo los hilos del telégrafo. Por eso en las películas de vaqueros, cuando los forajidos asaltan el pueblo, lo primero que hacen es dispararle al telégrafo, para que no alcancen a avisar que el banco del pueblo fue asaltado, ¿ves? Porque por ahí es que llega toda la comunicación. Entonces inmediatamente le disparan es al telégrafo. Entonces, a partir del telégrafo se empiezan a dar unos mensajes en papel escrito sobre estas claves que los desarrolla un señor que se llama Marconi. Y hasta el punto de que eso se volvió en genérico. Usted no dice que va a mandar un telegrama, sino voy a mandar un Marconi. Entonces están los telégrafos y están los hilos de la telegrafía y está la clave Morse, ya están las comunicaciones a nivel de mensajes por la telegrafía y a nivel de medios por el transporte del ferrocarril. Cuando eso sucede, otro viejo invento que se conocía hace mucho tiempo se va a sumar a este mundo, que son los aparatos que sacan el petróleo del fondo de la tierra. Entonces, cuando eso sucede, hay un hombre que dice: yo no me voy a poner a sacar el petróleo del fondo de la tierra porque yo no tengo genio para eso, pero lo voy a envasar en plásticos y lo voy a transportar en el ferrocarril, y me voy a ir para donde los del ferrocarril y le digo que me haga precios especiales a mí, que yo solamente los transporto en su línea férrea, pero que además de hacerme rebaja me cuentan qué hacen todos los demás y qué transportan en esa línea férrea, y voy a hacer que cada vez la calidad de ese petróleo sea una calidad igual, porque a veces me salía de una manera y a veces de otra.
Ese personaje que va a llegar a esas conclusiones se llama Rockefeller, y la calidad, para que sea la misma, va a ser una calidad estándar, y esa calidad estándar va a ser la Standard Oil, y eso no se puede entender sin el ferrocarril, y se va a inventar los monopolios horizontales, o sea, cuando todos los productos están en manos de una sola persona, el monopolio, y la corporación como concepto. Pero para eso pasaron un montón de cosas, desde los tiempos del fuego griego y desde los tiempos de Zoroastro, donde ardían en la tierra fuegos sin que nadie los encendiera, esas historias del petróleo hasta llegar al ferrocarril. Y lo que sigue después, que es la historia de la luz eléctrica, del hombre que temía la oscuridad e inventó la bombilla, del mago del Melrose, de Edison, y del que va a desarrollar el teléfono, son los que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la expansión del caballo de hierro y desde el tiempo de los bisontes que languidecen mientras el caballo de hierro se va expandiendo, desde los inventos de la vida cotidiana, desde la modificación en los alimentos, desde la modificación en los vestidos, en los ascensores, en la forma de vivir, desde toda esta inmensa transformación del mundo que se va dando a partir de detalles grandes y pequeños, de encuentros de pueblos y pueblos y pueblos llevando sus diferentes saberes, mezclándose los unos con los otros para producir nuevas ideas del mundo, desde todas estas ideas de los inventores, el concepto de la idea de progreso y la máquina que avanza creando el mundo del norte, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.